Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Linterna, un programa que organizamos junto con Mercado Negro. Soy Alejandra Rivera, socia fundadora de la Asociación Peruana de Comunicación Interna, y hoy voy a ser su conductora. Vamos a tratar un tema súper interesante y para eso hemos invitado a Mariela Hage. Mariela, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo Mariela, estás, Ali? muy bien, gracias por tenerte en el programa, por darte el espacio. Quería comentarles a los que nos escuchan un poco tu perfil. Mariela es CEO y fundadora de Paradero. Y también ha asesorado y acompañado a empresas siempre en temas de comunicación estratégica e innovación. Personalmente, para mí, cuando hablamos de Mariela Hage, lo primero que se me viene a la cabeza es comunicación disruptiva, ¿no? Un enfoque diferente en la manera de comunicar, siempre rompiendo un poco esquemas. Entonces creo que tenemos una invitada de lujo para hablar sobre Growth Mindset en comunicación interna. Gracias, Mario, por estar acá con nosotros y acompañarnos en este programa de Alinterna. No, gracias, Ali, por la presentación. También un lujo para mí estar aquí y nos conocemos hace algún tiempo ya, a Sí, partir de la empezamos en asociación. ESI, claro, sí, sí. Hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos, No, no. ¿no? Pero sí, un lujo para mí estar aquí. Sé que sí, que nadie se entere. Sí. Perfecto. Mira, quisiera abordar este tema iniciando que nos comentes un poco con tus propias palabras. ¿Qué es para ti este término de growth mindset y cómo se aplica a los equipos de comunicación interna? Mira, Growth Mindset es un término que se utiliza hace mucho en temas de innovación, específicamente, ¿no? En temas de poder tener una mentalidad de desarrollo, ¿no? Y normalmente decimos, hay una mentalidad en desarrollo, no, es una mentalidad de desarrollo y el desarrollo es constante. Eso es algo súper importante en el Growth Mindset, ¿no? Porque lo que busca es siempre aprender y desarrollar las habilidades a diferencia de un mindset fijo, ¿no? Donde tú dices, oye, esto ya lo sé, ¿no? Y dices, oye, tipo, yo soy así, o esto ya lo sé, declaraciones que hay en las organizaciones además tan importantes, ¿no? Es como que esto siempre se ha hecho así. Eso es típico de mindset fijo. El mindset en un espacio de desarrollo, en un growth mindset, lo que busca es todo el tiempo desarrollar las habilidades. Aprende constantemente, aprende del error, escucha mucho del feedback y la retroalimentación. Es un proceso también de crecimiento constante. El reto es motivador para esa mentalidad, ¿no? Y sobre todo en entornos como los que vivimos, que son muy ágiles, muy dinámicos, en donde el cambio siempre es constante, ayuda a que los equipos estén mucho más abiertos a la experimentación también, pero me imagino que necesariamente se requiere una cultura de experimentación, una cultura de feedback, ser flexibles, adaptarse, ¿no? Entonces es desafiante lo que estamos pidiendo, por más que no sea algo novedoso, es como ahora también este entorno nos exhorta a que se ponga más en práctica, ¿no? Lo increíble de esto es que cuando tú tienes una mentalidad de desarrollo, por ejemplo, la incertidumbre es algo que no te molesta, Te que motiva. no te incomoda. Exacto, te motiva. El cambio constante es algo que te encanta porque encuentras oportunidades para aprender, para crecer. En la comunicación en las organizaciones y sobre todo enfocándonos en las personas que gestionan y lideran la comunicación interna en las organizaciones, esto es súper importante, ¿no? Estar siempre en la búsqueda del aprendizaje para poder yo validar lo que creo acerca de los colaboradores, ¿no? Exacto. ¿Y cómo ves Aprender que se aplica? constantemente. ¿Cómo se aplicaría? ¿Cómo los equipos de comunicación interna podrían aplicar este mindset, esta mentalidad que se requiere para poder hacer un trabajo mucho más ágil, que claramente va a repercutir en conectar mejor con todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Mira, hay dos cosas, porque lo que podemos hacer en realidad es, a ver, tomar un poco de conciencia sobre el rol de estas personas, de estos equipos humanos que gestionan la comunicación, ¿no? Entonces, en la medida en la que ellos van a buscar como aprender cosas nuevas, se van a retar ellos, pero además van a buscar mirar de una manera diferente al colaborador de la organización. Lo que deberíamos hacer para que este mindset se desarrolle es generar relaciones de confianza. Y esto es fundamental. ¿Cómo se hace? Generando equipos de trabajo, ¿no? Pero generando equipos de trabajo, y tenemos una malinterpretación de esto, ¿no? Es como, equipos los juntamos, ¿no? Antes en una sala, antes en un espacio colaborativo y ahora en un Zoom, ¿no? Pero no pasa solamente por eso, sino pasa por generar esta mentalidad entre ellos donde el error está permitido y además el error es una oportunidad de aprendizaje constante.
Entonces no es que yo busque equivocarme, sino que busco experimentar todo el tiempo. Entonces, esta mentalidad se incluye y se permite cuando el equipo genera confianza. Yo me puedo equivocar, puedo decir algo que de repente no sea lo que está socialmente, digamos, permitido, y de esa forma, yo lo que puedo hacer es que fluye una comunicación diferente, y crezco y aprendo constantemente. Pero además me desafío, tú me desafías, yo me desafío, pero en un espacio, digamos, de contenido, en una disciplina además, pero una disciplina basada en el respeto, en la confianza, ¿no? Y eso es indispensable. Ahora, otra cosa que es muy, muy buena en este proceso es reconocer el camino y no solo la meta, ¿no? Siempre hemos hablado del reconocimiento al colaborador, pero por el logro o por el alcance de, no necesariamente por el camino en el que él transcurre. Entonces, cuando hablamos de una mentalidad de desarrollo, es indispensable que estos pequeños gana-gana e incluso esos espacios en los que me permite equivocarme sean reconocidos porque son de valor para la organización. De ¿no? acuerdo, y es como que esta frase, ¿no? Hay que disfrutar el camino del hacer, porque finalmente no es solamente el objetivo final, sino estas pequeñas acciones que van sumando a algo mucho más grande. Y si no nos podemos perder, y me parece súper importante lo que estás diciendo, de estos pequeños avances, siempre irlos reconociendo en el camino. Ahora, me gustaría un poco, porque como que queda claro que también existe una brecha de cómo tú percibes de pronto cómo se está gestionando la comunicación interna actual y cómo la deseada, ¿no? Esta gestión deseada en donde es más horizontal, donde se genera un vínculo más de confianza con el colaborador, ¿no? En espacios que sean muy ricos, muy enriquecedores, ¿no? En donde es más horizontal. Pero, ¿cómo tú percibes que el perfil del gestor de comunicación interna actual lleva a cabo su rol? Uy, pregunta difícil. Pregunta difícil porque es complicado políticamente responderla, ¿ya? Yo creo que las empresas que caminaron mucho culturalmente hacia el desarrollo en la mentalidad, hoy no lo tienen tan difícil, ¿ya? Claro, pero porque sí ya creo, lo venían gestionando este sí. tema de una cultura de generar el vínculo más cercano con la gente, por supuesto. Entonces, el rol del comunicador interno era de facilitar esos espacios, de volverse un aliado en poder acompañar el proceso de trabajo de reconocimiento, de comunicación, de contención a nivel comunicacional, que requiere una mesa ágil, que requiere una empresa en transformación. Pero en un contexto como este, si tú no has sido un facilitador y contenedor a través de la comunicación de este espacio de cultura, hoy por hoy eres una suerte de comunicados, ¿no? O sea, dar comunicado, comunicar, que además no es comunicar, es informar, porque... De una vía. De una vía, ¿no? Esto no se da mucho, ¿no? Mi consejo ahí es directamente decirle a los equipos, pongan esto en manos de quien hoy se transparentaron como líderes en este proceso. Yo creo que esta coyuntura ha hecho que el liderazgo brote, ¿no? O sea, no hablo de liderazgo como de roles jerárquicos, sino me refiero al liderazgo natural. Y esas personas han brotado, han contenido, han estado ahí. Son fáciles de identificar incluso, ¿no? Siento que el contexto de la pandemia lo que ha hecho es permeabilizar algunas cosas que han sido muy naturales. Y en esa naturalidad, la idea es encargar y empoderar de estas nuevas acciones de comunicación a estas personas, que se vuelvan tus aliados, ¿no? También creo que las áreas de comunicación se reposicionaron violentamente, ¿no? Es como... De la noche a la mañana pasamos a ser prácticamente un área netamente estratégica y trabajar de la mano con la gerencia, ¿no? En algunas organizaciones que no estaba. Entonces, eso es lo que sí definitivamente ha traído el COVID, pero a la vez puso un poco en jaque a quizás este gestor de comunicación interna que estaba más enfocado a roles más tradicionales, más operativos, y que no tenía, digamos, este rol más estratégico de gestionar de pronto indicadores, de manejar diferentes grupos de interés, ¿no? Entonces sí ha sido muy, muy intenso el cambio, ¿no? Para sí, porque siempre hemos, y de hecho tenemos años en eso, nos hemos conocido, ha habido esta, voy a decir como un poco pelea de querer tener una posición estratégica como área,
Sí, soñar, ¿no? ¿no? Con Como esto, sí. soñado, ¿no? Vino COVID, toma tu posición estratégica, ¿no? Y de pronto tú te das cuenta que también hay profesionales de la comunicación que se quedaron, como tú dices, gestionando de una forma diferente, que no tienen visión de negocio y que incluso desde la comunicación y el enfoque humano han cometido el error de satanizar la visión del negocio. Ojo con eso, ¿no? A veces tenemos un enfoque, nos volvemos bien papistas, ¿verdad? Ujú. El enfoque es las personas, sí, pero tú no tendrías a este grupo de personas humanas alrededor de un propósito común, de objetivos y de compromisos, si no existiera ese negocio, De acuerdo. ¿no? Si no sería probablemente una comunidad o una ONG, algo diferente. Entonces, también ha sido desafiante, ¿no? Y de pronto tienes que tener esta mirada, y empatizo con eso, ¿no? Esta mirada estratégica, si no la has tenido, y entender un poco cómo va el negocio y cómo juegan esas ligas en la organización jerárquicas, ¿no? Y tener hoy esto que tú hablabas de los diferentes públicos, ¿sale? Escúchame, hoy no son los diferentes públicos que tú tenías segmentados a tu manera, ¿no? Sino que hoy son eso por variables de condición de casa. Cantidad de metros cuadrados, cuántas personas viven en tu casa, dónde queda tu casa, si tienes conectividad o no. O sea, Es más hoy ese mapa que tú minucioso el tenías, detalle, claro, claro, de ese conocimiento. los mapas. Nosotros tenemos una herramienta de matriz de públicos objetivos, hermana, que se volvió de, digo, 12 puntos a 28, 30, 40, 45 y cada día crece más Mucho y más sigues variable. explorando y levantando información y nos toca ampliar para acotar, De acuerdo. ¿no? Para de ese espacio también de contingencia y divergencia que se da como todo el tiempo en la, en la, en la innovación y en otros espacios, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Converger es importante también en la información para saber qué decimos y cómo lo decimos. Exacto, es el qué y el cómo de la mano. Sí. ¿Y qué recomendaciones, qué consejos, Marie, en tu experiencia, podrías brindar al gestor de comunicación interna en temas de qué debería de considerar en la manera de cómo están realizando las cosas para acercarse más y conectar en torno a contar con esta mentalidad que sea mucho más ágil, más abierta a que de pronto las cosas como se venían realizando anteriormente no necesariamente funcionan hoy, ¿no? Entonces tiene que ver un poco más con ser más abierto en la manera como se concebía antes el hacer, ahora cambia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un equipo de comunicación interna, estamos hablando del facilitador, del puente, ¿no? Entonces, sí, esta capacidad de adaptarse a los diferentes escenarios debe de tenerlo en el ADN, ¿no? Para, si realmente quiere ser bueno y quiere realmente tener un salto estratégico dentro de la organización. Entonces, sí me gustaría como que si tuvieras que compartir ciertas competencias o variables que ellos deben de tener en cuenta en su gestión para poder, digamos, realizar mejor su rol en estos entornos que son mucho más dinámicos y ágiles, ¿qué nos recomiendas? Primero es aprovechen la oportunidad. O Uh-huh. sea, este es el momento y no va a haber Estamos otro en el momento. escenario. Uh-huh. En el escenario perfecto estás, ¿no? Ese es uno. Toma en cuenta eso. Ponga a un lado tu ego, porque cuando aparecen diferentes líderes, mucha gente te va a decir qué hacer, ¿no? Y lo que nos toca es escuchar, Y estar al de verdad. servicio, ¿no? Es un poco cuando uno se pone al Sí, servicio, todo como que un poco cambia también en la manera como se perciben las cosas. sí, la escucha desde el servicio, ¿no? Okay. Pero, de hecho, este tema de, oye, bajarle la onda en ese contexto y que todo el mundo te diga de pronto qué tienes que hacer, se vuelve complejo, pero es importante escuchar un montón, no solo preguntar. Entonces yo sí les voy a pedir y les voy a rogar que tengan mucho cuidado con las encuestas, porque todos hacen encuestas hoy, y la encuesta es muchas veces, no voy a hablar en la totalidad, porque estoy aprendiendo mucho de eso, mi forma de expresarme también es, muchas veces lo que hacen y construyen encuestas para reafirmar lo que saben, o lo que creen que saben. ¿Ya? Entonces, si incluso tienen un resultado de encuesta, valídenlo con líderes naturales o con gente diferentes tipos. Validen, validen, validen. Escuchen muchísimo. Entendamos lo que tú dices, que somos unas personas y profesionales que estamos al servicio, no serviles, servicio, Claro, es ¿no? totalmente diferente el concepto, ¿no? Y Sí, ojo, tenemos un cuando nos tema enfocamos, cultural que impacta. de acuerdo, y cuando nosotros nos enfocamos en más que preguntar, en escuchar, como tú bien dices, se sacan unos insights
que son muy ricos, ¿no? Que uno dice, esto, comienzas a conectar y decir esto por esto, ¿no? Y comienza a ser Sí, mucho más poderoso estos insights. los insights los vas a encontrar en declaraciones, ¿no? Y Sí. lo que yo sí los invito es a que escuchen declaraciones, esas frases que dice la gente en la organización. Porque si queremos cambiar las frases, no pasa por poner otra, sino pasa por transformar esa, para acompañar esta declaración a convertirse en otra, que no es lo mismo que yo le ponerle un parche, ¿no? Oye, aquí nunca hacemos las cosas de forma, dicen ágil, ágil, pero nunca lo hacemos rapidito, no sé. Pongo en otro contexto a esto, ¿no? Para nosotros ágil significa juntos, no sé, transforma las declaraciones que encuentres, pero identifícalas. Y esto poco lo vas a hacer con una encuesta, probablemente, sino explorando de una forma diferente. Lo que te decía al principio, generar espacios de confianza es indispensable, donde hayan equipos trabajando y contenidos. Y otra cosa que es importante es el feedback constante, que no es lo mismo a la escucha de la que hablamos inicialmente, ¿sí? Porque una te va a permitir escuchar el contexto, pero es que, de hecho, equivocamos un montón, hermana, con estas cosas, es increíble, ¿no? Una cosa es que tú escuches, Sí. absorbes y luego escuchas un feedback que es sobre cómo veníamos haciendo las cosas, ¿no? Y hoy creemos que porque lo hacemos de manera virtual, lo estamos digitalizando y esa es otra mentalidad y es otra conducta y es completamente diferente. Otra cosa que los invito a hacer es que identifiquen el esfuerzo como una oportunidad para desarrollar una destreza. Cuando yo me esfuerzo, yo estoy yendo de un lugar a otro, avanzando, aprendiendo, ejercitando mi aprender y desaprender. Y estoy desarrollando una habilidad que hoy el mercado requiere. La suerte de identificar qué debo soltar, para qué debo tomar, es estratégico, de manera personal y de manera profesional, y además el valor que eso genera a la organización es enorme. Entonces tú te vuelves un agente estratégico, un gestor de una visión estratégica que tiene herramientas de comunicación. Y eso es lo que hoy te diferencia, ¿no? Y entonces el cambio ya no pasa a ser como que, ay, me adapto rápido al cambio, ni siquiera, sino que soy parte de la ola, ¿no? Constante, todo el Parte tiempo de me esto voy es así. reinventando, exacto, exacto, y me voy No adaptando. paro, no paro. Exacto. Entonces, hay gente que me dice, yo me adapto al cambio, debíamos estar gestionando. Ya, te adaptas. ¿Hace cuánto tiempo te adaptas al cambio? Hace un montón de tiempo, ¿no? Ya, pero ¿cuántos cambios has generado tú? Y ese es otro aspecto. En nosotros, en nuestro equipo, para luego generarlo en las personas y los colaboradores de una organización, ¿no? Y cuando hablo también del equipo, me refiero a tu nuevo rol como área de comunicación en este contexto. Es un rol diferente frente a otras gerencias, por ejemplo, frente a otras direcciones. Entonces, la adaptación de tu rol en la mirada empática de las realidades de todas las áreas, ¿no? Y por eso, si tienes 3 personas, tendrás que multiplicarse o tendrás que encontrar esas personas que te ayuden a permeabilizar la organización y a generar esto. Si tu organización ya está permeable porque tiene profesionales con un mindset de desarrollo, entonces ahí lo que nos toca es ir a un segundo espacio, ¿no? Agilizar el proceso de error en un contexto hoy en el que puedas probar rápido y eficiente en la organización estrategias que te lleven de un lugar a otro, y para esto también necesitas un área de comunicación, ¿no? Que esté viabilizando los mensajes, las declaraciones, las cosas que van saliendo, que se van descubriendo, los cambios de paradigma que han surgido, ponerlos en valor, no comunicarlos, ponerlos en valor constante. Exacto, justo leí una frase que me encantó porque creo que define mucho lo que tú acabas de decir con tus propias palabras, que es como crear aprendizaje que inspiren a las personas a crear valor continuamente mientras se reinventan en un entorno que es ágil y dinámico, ¿no? Es como esto que nunca para, pero que tú realmente le generas como que un valor todo el tiempo, no simplemente, me reinvento, sino, ok, pero ¿qué cosa estoy generando como valor hacia la organización, hacia mi persona, hacia mis equipos, hacia los colaboradores? Y creo que esa es la pregunta que uno siempre debe de hacer, ¿no? ¿En dónde estoy agregando valor? ¿Cómo lo estoy haciendo? El entorno ha cambiado y cuestionarse lo que tú decías, cómo
desde el rol de comunicación interna, ahora estoy generando valor a otras áreas, a mi gente, ¿no? Cuando la coyuntura es totalmente diferente la que se está viviendo, ¿no? De hecho, una cosa que es indispensable probablemente es que nos volvamos traductores, ¿no? Claro, Traductores para identificar el valor. Es como, tú puedes hacer una declaración de una organización, ¿no? Y es, ¿qué valor le genera eso, no? Oye, nos vamos a reunir en equipos, ¿no? Ahora son las reuniones, las tribus, la agilidad, o el proyecto tal que se va a desarrollar ahora, listo, pero se reunieron tales, ¿qué valor tiene, no? Tú puedes comunicar 7 horas, 2 herramientas, 23 colaboradores generando la transformación juntos. de acuerdo. Y no un tema como nosotros venimos transformando el país a través de nuestras acciones de forma comprometido juntos. No, estás leyendo eso y dices, ¿y qué con qué? ¿Para qué? ¿Qué con qué? Exacto. ¿Cómo lo ¿Para qué? ¿Por qué? aterrizas? Ujú. ¿Cómo le aterrizas? Y aparte yo lo leo además y ni siquiera me siento parte, ¿no? Claro. Entonces tenemos que hacer todo el tiempo, como comunicadores, traducir esto en valor para el que participa y para el que está afuera también mirando, que se sienta parte de. Claro, pero para eso siempre hay que visibilizarlo en acciones, ¿no? Para que no quede simplemente como un discurso, sino como que esté acompañado de acciones concretas en donde se visibilice todo lo que estás también predicando, digamos, ¿no? Eso le da Y mucho creo, más fuerza. creo que hoy hay maneras, ¿no? O sea, hoy, de hecho, estamos saturados de un montón de reuniones, por ejemplo, y un montón de temas, pero hay manera de poner en valor eso, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, el reto de la reunionitis, que todo el mundo dice, ay, ahora no hay calidad de vida y bienestar porque se reúne mucho, porque el Zoom, si nosotros comenzamos a comunicar desde el espacio, asumimos el reto además para volvernos unos expertos en esto, Ujú. entrenar al máximo nuestra mentalidad de desarrollo, que es un entrenamiento constante, ojo, estamos bien de fijo a desarrollo todo el tiempo. El tema es tomar conciencia para entrenarlo y practicarlo. Entonces, si yo estoy preocupado por un tema como eso, una persona con una mentalidad de desarrollo ve una oportunidad ahí y dice, ok, mira, si nosotros resolvemos este tema y comunicamos el valor de esa reunión, yo voy a agendar de una forma diferente. La gente que vaya va a saber para qué va la reunión, no voy a agendar a gente por agendarla. Se va a Las reuniones sentir van a parte ser de, va más a ser más eficientes, activa. claro. Exacto. Entonces, de pronto, un problema como eso es una mega oportunidad para generar valor en una organización, ¿no? Y además, para que la gente comience como que a engranarse cuando va a la reunión y se sienta parte de, y también genere valor en ella. Entonces te das cuenta que lo que puede ser un problema en una mentalidad de desarrollo, ¿vale? Es ¡pum!, una bomba que generas de acciones, de oportunidades, de viabilizar cosas, porque tienes múltiples oportunidades alrededor de ella. De El tema es acuerdo, la lo mentalidad de quien interesante, tienes. exacto, y lo interesante es que se puede contagiar esa mentalidad, ¿no? Porque termina siendo Sí, como que claro. una manera de hacer las cosas si la misma organización lo promueve y ya como que la gente de pronto es una forma como se estila trabajar, entonces ya es algo como parte de, ¿no? El estilo de cómo se hacen las cosas dentro de una organización o cómo se manejan los equipos, ¿no? Así que La es súper, súper consecuencia interesante, sí. de eso, perdón que interrumpa, es lo que genera una cultura ágil. Ujú. O sea, como consecuencia, tú obtienes una cultura ágil porque es lo que tú dices, la forma como haces las cosas. Claro, en el Y hacer. eso es la cultura, el hacer las cosas que define cómo somos como organización, ¿no? Y Exacto. Y cómo nos esa es la aproximamos a cultura nuestros objetivos. en realidad es la que actualmente más se requiere si quiere ser sostenible, ¿no? Porque si no es crónica de una muerte anunciada de pronto, ¿no? O sea, realmente es lo que se necesita para que las empresas estén más vigentes, sean más competitivas, sean más atractivas también para el mismo colaborador, porque, ojo, no solamente estamos hablando de, ya, atractivas para el consumidor, para tu cliente de afuera, sino yo Mm. como colaborador también espero que mi cultura me nutra, ¿no? Que me sienta parte de, que estoy creciendo, que me exhorte a desarrollar nuevas habilidades también, ¿no? Es parte de. Es un entrenamiento constante, es una conciencia constante que nos hace ser estratégicos para nuestro propio bienestar, para nuestro desarrollo profesional y personal, para las organizaciones y por ende para todas las personas que participan en la organización. Es una cadena, es un sistema, para quien consume esto y para nuestro país. O sea, todo, o sea, somos parte de un todo, Así es. ¿no? Y tenemos que tener también conciencia sobre eso. Yo no trabajo para mí,
el trabajo para una persona genera trabajo para otro, o sea, la cadena de Es valor una cadena. Ujú. y la visión que tenemos que tener, parte de entrenarnos constantemente y estar presentes. Si creemos hoy, en este contexto, que hay mucha gente que sí es verdad se queda sin trabajo, por ejemplo, Ujú. hay muchas empresas y también escuchamos de mucha gente que está rotando en las empresas, está cambiando de posiciones, porque hoy ser un profesional estratégico con una mentalidad diferente va a hacer que las empresas rápidamente se muevan y no sea esa crónica de la que hablabas de muerte anunciada. Así es, Marie. Bueno, ha sido riquísimo poder conversar contigo en este espacio. Lamentablemente solamente tenemos unos cuantos minutos, podríamos quedarnos Sí. horas hablando, pero me queda agradecerte por compartir tu experiencia con nosotros y bueno, mandarte los mejores deseos, que te cuides mucho y ha sido un gusto poder compartir acá en este programa Linterna. Muchas gracias, Marie. Igual para nosotros. Te Un mando beso un grande. abrazo, cuídate mucho, gracias. Gracias, gracias. Chao.